Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios, capítulo 5. Y hoy vamos a estar hablando el papel de la mujer en el matrimonio. Amén. Es importante, hermano, hablar estos temas porque los hemos dejado por un tiempo, ¿verdad? Pero, hermano, ahorita los matrimonios están pasando por muchas pruebas. Están pasando por algunos por separación, y muchas de las veces pues no sabemos cómo conducirnos, no sabemos qué papel debe tomar la mujer o el hombre. Siempre he dicho, hermano, que un matrimonio conforme a la palabra de Dios no tiene por qué destruirse. Amén. Si la mujer toma su papel y el hombre su papel, hermano, no debe de haber divorcios. Si los dos temen al Señor, pero lamentablemente, hermano, pues hay a veces, ¿verdad?, que pues la mujer es creyente y a veces el hombre no. Pero esta palabra, hermano, es para no creyentes, cuando su esposo es creyente o no. Esto aplica para las dos. El matrimonio es algo hermoso, hecho por la palabra de Dios. Amén. En Génesis vemos que el Señor fue el autor principal del matrimonio. Él dijo, porque dejará el hombre a su padre y madre, y la mujer dejará padre y madre, y los dos serán una sola carne. Amén. Serán una sola carne. Hermano, un matrimonio ya no son dos, ahora son una sola carne. Amén. Ahora son uno en espíritu, ahora son uno en carne, ahora son uno en sentimientos, ahora son uno en economía, ahora son uno en una sola casa. Amén. El Señor quiere, hermano, que seamos uno. Desde el principio, cuando Él fue el autor que nos creó, Él fue el autor que nos unió, Él quiere que seamos uno hasta la muerte, hermano. El plan de Dios no es que sean 3 matrimonios durante la vida y que termines con el cuarto, con el quinto. No, hermano, no es el plan de Dios, no es agradable a Dios los divorcios. Nunca, hermano, es algo que le agrade. Los que han participado, ¿verdad?, o han tenido un divorcio, créanme, hermano, o los que estén pensando en divorciarse, no es el plan de Dios, hermano. A Dios no le gusta romper algo que Él unió, hermano. Cuando hablamos, hermano, de que somos uno, es como si fuéramos una sola gota de agua. ¿Han visto cuando una gota se está estirando? ¿Verdad? Se está estirando, estirando, estirando hasta que se va haciendo más delgadito, lo de medio, hasta que se rompe. Así es el matrimonio, hermano. Cuando un matrimonio se rompe, hermano, no crea que queda sanado en ese momento. Un matrimonio roto, hermano, quedan las heridas para toda la vida. Es algo triste, hermano. Rompa una hoja a la mitad, hermano, y ya no se vuelve a acoplar con otra hoja. Moche una naranja y quiere acoplarla con otra mitad de otra naranja, ya no se acopla, hermano. El Señor nos ha hecho una sola carne. Amén. Él nos ha hecho una sola carne. Y hoy, hermano, me voy a enfocar más a las mujeres. Pero el próximo martes quiero ahora hacer como una miniserie, ¿verdad?, de ahora con los matrimonios. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres y el próximo martes, ahora sí, ahí le va a tocar a los hombres, ¿verdad? Entonces, en la próxima ya nos desquitamos las mujeres, ¿verdad? Se van a gozar el próximo martes, ¿verdad? Entonces, ¿lo tiene? Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo desde el 20. Dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre, sometiéndonos unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga o cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así también deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a estar hablando, hermano. Me voy a enfocar en el versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando hablábamos, hermano, de someternos, que la mujer, ¿verdad?, se someta a la cabeza, que es el esposo, ¿verdad? Muchas veces tenemos ideas preconcebidas, ¿verdad? Aquí influye mucho lo que es la cultura, el feminismo. Cualquier hermano que escuche estas palabras ahora en este pleno siglo, ¿verdad?, la mayoría cree que estás hablando de machismo, la mayoría cree que esto ya es anticuado, ya es viejo, esto ya no se hable. Cualquiera que diga que se someta el uno al otro, hermano, esto lo ven como una ofensa, porque nadie, hermano, nadie le gusta someterse en el mundo, ¿verdad? Se rebelan contra las autoridades, se rebelan contra el gobierno, se rebelan contra su padre, se rebelan contra su pastor. Siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de sometimiento, no solamente la mujer con el hombre, siempre esto se lleva, digamos, aplica en todo, hermano. Los niños con sus padres, con los maestros se deben de someter. Siempre yo creo que vamos a tener una figura, ¿verdad?, de autoridad sobre nuestra cabeza. Es raro el que no, pero aún seas el jefe de tu propia empresa, le tienes que dar cuentas a lo mejor a la SAT, ¿verdad?, o al gobierno. Pero siempre va a haber alguien, hermano, que va a estar sobre nosotros, ¿verdad?, para ser autoridad. La iglesia debe también respetar, honrar y sujetarse al pastor, hermano, lo dice en Hebreos. Claro, siempre que sean cosas de la iglesia, ¿verdad?, cosas que sean conforme a la palabra. Entonces, quiero hablar sobre el someternos primero, amén, y después voy a ir al matrimonio, hermano. Entonces, Efesios, hermano, es una carta muy hermosa que le recomiendo, hermano, que si no ha tenido un libro para empezar a leer, en el primer capítulo vemos algo hermoso para los primeros creyentes cuando te arrepientes y crees en el Señor, hermano. Vemos que el Padre nos elige en el capítulo 1 del versículo 3 al 6. Después vemos también en el primer capítulo que somos redimidos por el Hijo. Y también vemos en el primer capítulo que somos sellados por su Espíritu Santo. En el capítulo 2 al 3 vemos ahora la posición que tenemos ahora en Cristo. El Señor nos dice, ¿verdad?, que ahora somos hijos y que somos coherederos con Él. Y bueno, también vemos en el capítulo 4 al 6, aquí vemos como las instrucciones para los trabajadores, para los siervos, para los esposos, para las esposas, para los hijos. Vemos las instrucciones, cómo debemos de conducirnos en esta sociedad, en la iglesia. Pero primero, en los primeros capítulos, vemos todo lo que Él hace por nosotros, hermano. Nos predestinó, nos salvó por medio de su Hijo y nos sella conforme con su Espíritu Santo. Pero después nos da las instrucciones, ya que somos nuevas criaturas, ya que hemos creído en Él. Y esto, hermano, nos debe de llevar a obedecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo debe andar el creyente? Vemos todo el capítulo 4 al 6, en amor, en unidad, ser un solo cuerpo en Cristo, en pureza, en sabiduría, siendo imitadores de Cristo,
llenos del Espíritu Santo y nos lleva a esta práctica. Amén. Y siempre se usa el ejemplo de Cristo. Cristo con la iglesia. Amén. El mayor ejemplo, hermano, para hacer todo esto, para perdonar, para amar, para andar en pureza, para negarte a ti mismo tomando tu cruz y seguirle cada día, para someternos los unos a los otros. Siempre el ejemplo que aquí vemos en Efesios es Cristo. Cristo y la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza tiene dos objetivos, hermano. Que nos sometamos los unos a los otros y que imitemos a Cristo. Amén. Entonces, que veamos cómo Cristo se sometió al Padre, hermano, ¿verdad? Él no nos dijo, sométanse los unos a los otros sin que Él lo hiciera. Él, hermano, se sometió a todo al Padre. Su comida, de hecho, Jesús mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Hablar lo que Él dice, sanar a los que Él quiere. Eso es mi comida. Ahora sí que mi misión, decía Jesús, era ir a la cruz, ¿verdad? Ir a la cruz. Aún en el monte, hermano, allá donde estaba orando, en el monte de los olivos, Él dijo, si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún, hermano, teniendo, no miedo, hermano, a los azotes, no miedo a Pilato, ni a los sacerdotes, ni a los fariseos, no, hermano. Aún teniendo ese miedo, hermano, para pasar, beber la copa de la ira de Dios, hermano. Él, como quiera, aún hizo la voluntad del Padre. Amén. Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo, hermano, que fue a la cruz. Amén. Entonces, en Efesios 5:1, si alguien me puede ayudar ahí dándole lectura. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Vemos que el Señor quiere que lo imitemos. Amén. Vimos todo lo que Él hace por nosotros, hermano, se lo parafraseé. Y ahora Cristo, amén, nos pide que andemos como Él, como hijos de luz. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermano, debemos de imitarlo. Amén. Esto de someternos los unos a los otros no es, hermano, cultura, no es algo que yo quiero hacer para someter a las mujeres o para que los hombres se sometan a sus patrones. No, hermano, esto es bíblico, esto es palabra del Señor. Gálatas 2:20, hermano, ahora en Cristo, hermano, nos podemos someter los unos a los otros. Dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, hermano, todo lo que hacemos lo vivimos en fe por Jesús. Amén. Ahora debemos ser imitadores de Cristo. Nos lleva a andar en amor, como dice el 2 que acabamos de leer. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda, sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces, el Señor nos manda a obedecerle, nos manda a imitarle, en que andemos en ese sacrificio, en ese amor, hermano. Yo creo que es algo difícil, hermano, pero ahora lo tenemos a Él, que nos ayuda, hermano. Él nos ha dicho en su palabra, en Mateo 28, es aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces ahora, hermano, debemos de tomar nuestra cruz y seguirle, hermano, negarnos a nosotros mismos y hermano, a veces aunque no queramos someternos, pues no tanto, hermano, si se lo merecen o no las personas que están en nuestra autoridad, ya no lo hacemos porque se lo merezcan o no, sino porque, hermanos, por obedecerle a Cristo. Y cuando tú le obedeces a Cristo, hermano, y lo obedeces, hermano, eres como ofrenda, como sacrificio vivo, hermano, y de algún modo, no solamente con el Señor eres agradable, ¿verdad? Y te mira con buenos ojos, sino que aún
glorificarán al Señor por tus obras, ¿verdad? Por cómo te comportas, por cómo, hermano, te sometes. Y dirán, algo ha hecho el Señor en él, ¿verdad? Porque a ni amarrándolo, ni con golpes, ni cansándote, dándole cintarazos a este niño lo sometías, pero ahora se somete. Esta mujer que ni con golpes, ahora sí que ni amenazándole con lo peor se sometía, ahora se somete por amor a Cristo. Ahora toma su cruz y sigue al Señor, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Que no se someten a las autoridades, que no les da miedo ponerse con ningún soldado, con ningún, hermano, narcotraficante, y no les da miedo nada, pero ahora, hermano, en Cristo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Haciendo cosas buenas, que no los haga pecar, pues obviamente, ¿verdad? Se someten. Pero es una forma en la que debemos de imitar a Cristo, hermano. Sin límites, ¿verdad? Perdonando, soportándonos los unos a los otros. Sacrificar tiempo, ¿verdad? Por Cristo, por los unos a los otros. Tomar la cruz sin importar que puedas perder amistades, perder popularidad. Y hermano, pues a veces no agradar a tu carne. Ser imitadores de Cristo es seguir su ejemplo, hermano. El Señor no quiere que seamos admiradores, sino imitadores, ¿verdad? Admiradores tiene un mundo entero, ¿verdad? Pero imitadores son muy pocos que quieren seguir las pisadas de Cristo. Se puede, hermano. Se puede, porque Él está con nosotros. Entonces, viendo todo esto, hermano, lo que les acabo de comentar, el contexto, ¿verdad? De todo lo que es Efesios, lo que Él ha hecho por nosotros, que quiere que lo imitemos, ahora Él nos pide que nos sometamos los unos a los otros. Amén. Dice el 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someterse significa, hermano, someterse a la autoridad, ser persuadido por un gobernante. Dice, someterse a la autoridad por analogía conforme al consejo. Entonces es obedecer, hermano. Amén. Obedecer a la autoridad. El Señor nos manda a someternos a autoridades a cada quien, hermano. Como le comenté, todos tenemos una autoridad. Amén. Entonces nos llama a someternos los unos a los otros. Todo esto, hermano, para podernos someter, obviamente tiene que ser obra, un fruto del Espíritu Santo. Esto es cuando uno empieza a llenarse del Espíritu Santo, porque lo contrario a esto, hermano, las obras de la carne es contiendas, iras, celos, disensiones, ¿verdad? Todo lo contrario a las obras del Espíritu Santo. Pero esto viene del Señor, de estar pegado a la vid, de estar pegado a su palabra, hermano, de estar pegado, hermano, ahí en esa oración, para que Él nos transforme, para que Él nos quiebre como ese alfarero. En Efesios 5, 18 al 21, ahí mismo nos dice, hermano, que para someternos tiene que ser obra del Señor, obra, un fruto del Espíritu Santo. Dice Efesios 5, 18, dice: y no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando a vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndolos unos a los otros en el temor de Cristo. Dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Amén. El que es lleno del Espíritu Santo no anda en disoluciones, no anda, hermano, ahora sí que diciendo cosas que no, sino que anda a caballo. Amén. Anda siendo guiado por el Espíritu Santo en sus palabras, en su manera de vivir. Entonces, el Señor nos manda a someternos, sin importar, hermano, el estatus, tu poder, sin importar qué tan rico seas, sin importar qué tan viejo seas, sin importar si eres muy fuerte o poderoso, el Señor te manda a someterte.
Sin importar si, hermano, a lo mejor vienes de una familia, ahora sí poderosa, si vienes del gobierno, el Señor te manda a someterte, hermano. Aún hasta los narcotraficantes se someten hasta sus líderes, ¿verdad? En todo hay un sometimiento por eso se le llama el crimen organizado, ¿verdad? Porque hasta ellos tienen que tener líderes a los cuales tienen que rendir cuentas. No crea que ellos andan cada quien por su rumbo, no, hermano. Ellos andan organizados en el infierno, hermano. Ahí igual. Hay una organización, hay principados, hay potestades, está Satanás, está el líder. Bueno, en todas partes hay un sometimiento. Pero ahora, hermano, sin importar, el Señor nos manda que nos sometamos los unos a los otros, sin importar dinero, poder, años. El cristiano no se guía por estatus ni por poder, sino que ahora se guía por la palabra del Señor. ¿Por qué nos sometemos? Porque lo dice la palabra. Toda la palabra del Señor es inspirada, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por el Señor, útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, hermano. Por eso nos sometemos. ¿Se lo merece el gobierno? No, hermano. Pero el Señor nos manda. ¿Se lo merece las autoridades, los estatales que a veces se comportan un poco groseros? No, hermano. Pero lo dice su palabra. ¿Se lo merecerá tu esposo? No, hermano, tal vez no. Pero lo dice su palabra. Amén. Ya no nos guiamos por la cultura, por las ideologías, ahora nos guiamos por su palabra. Amén. Y aquí no es, hermano, de que a mí me gusta solamente las cosas bonitas, pero aquí lo que es someterme a mi esposo o a las autoridades o los hijos a los padres o los trabajadores a sus amos, ahí no me gusta. No, hermano, toda la escritura es inspirada por el Señor. Amén. Útil para reprender y para corregir. Entonces, quiero aclarar, antes de empezar y seguir en esto, hermano, que este texto lo han mal utilizado muchas gentes, ahora sí lo interpretan mal. Y esto, hermano, más para el sur, más para lugares, ¿verdad? Que se ve más como el legalismo. Usan mucho estos textos, hermano, para tener a las mujeres calladas, sometidas, sin voz, sin voto, hermanos, para tenerlas como si no existieran, hermano, para que las tengan como si estuvieran regañadas ahí en una esquina, golpeadas. No, hermano, lo han mal utilizado tanto este versículo para ser machistas, para tener a la mujer callada. Pero, hermano, no es lo que hoy va a hablar la palabra, ¿verdad? No es eso la verdadera interpretación de este versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, también quitémonos por otro lado los extremos, hermano. El extremo del machismo y el extremo de las feministas, ¿verdad? Que no se puede someter a un hombre, que eso es un delito, que eso no es bien visto ya por estas mujeres hermanos de este siglo, ¿verdad? Ya lo ven como una burla, lo ven como, no sé, como si las estuvieran tratando como a mujeres que no tienen voz ni voto. Y no es así, hermano, no es así. El Señor ha dejado un orden para que todo esto pueda funcionar, porque si se desorganiza esto y se invierten los papeles, puede haber un caos. Puede haber un caos como lo mismo que están ocasionando las feministas hoy en día, destruyendo familias, ¿verdad? Entonces, cuando este orden estipulado por Dios se destruye, se convierte en un caos. Entonces, no nos vayamos al extremo del feminismo, ni nos vayamos al extremo, ¿verdad?, de los machistas. Entonces, quitémonos la cultura que nuestros antiguos decían, ¿no?, que nadie puede estar encima de mí. Hoy aceptemos la voluntad del Señor. Aceptemos la palabra del Señor que hoy va a hablar a nuestras vidas. Entonces, el mayor ejemplo que tenemos es Jesús, ¿verdad? Como les decía, Él decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él, hermano, Él siendo Dios,
aún le lavó los pies a sus discípulos. Imagínense, hermano, qué ejemplo tan grande siendo el Hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros por eso también debemos someternos los unos a los otros. Entonces, por otro lado, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. No amigos, no culturas, no familiares. Entonces vamos a entrar, hermano, al matrimonio. Mujeres, estar sujetas a sus maridos como al Señor. Entonces, amada hermana, amada oyente, ¿verdad?, que nos ve por redes sociales, cuando nosotros, ¿verdad?, invertimos los papeles y la mujer empieza a desobedecer al marido y se pone en el papel que le toca al marido, lamentablemente dice la palabra del Señor que desobedeces a Cristo, pecas contra la palabra del Señor. Amén. No solamente estás en contra del papel que ha hecho el Señor para nuestras vidas, el orden, no estás pecando solamente contra tu esposo, sino que lo estás haciendo directamente contra el Señor. No están obedeciendo a la palabra de Dios. Y no es que sea el Señor injusto, hermano. De ningún modo el Señor nunca es injusto, amén. Él dejó el orden establecido desde la creación del mundo. Amén. Hasta en la Trinidad hay un orden. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre manda, hermano, y manda que el Espíritu Santo, ¿verdad?, hiciera los cielos, la tierra, los mares. Amén. El Hijo tuvo su papel, ¿verdad?, de hacer su voluntad aquí en la tierra y entregarse por nosotros. Pero son uno solo, hermano. No es que que el Espíritu Santo sea menos que Cristo. No, hermano, son uno solo, ¿verdad? Y así la mujer con el hombre, no es que el hombre sea más que la mujer, y no es que la mujer sea menos ni más. No, hermano. En Cristo dice su palabra en Gálatas 3:28 que en Cristo no hay judío ni griego, no hay mujer ni hombre, todos somos uno en Cristo. Amén. Nadie vale más que nadie. En Cristo, hermano, todos somos iguales, pero con un papel diferente. Amén. Entonces las mujeres deben de obedecer al marido. ¿Por qué? Porque es mandato del Señor, hermano. Pero si decimos, es que todo está bien, pero a mí no me gusta nomás este pasaje de la Biblia, pues no, hermano. Como por ejemplo, ¿verdad?, a nosotros también los hombres nos manda a amar a las mujeres como a nosotros mismos, así como Cristo amó la iglesia, hermanos. Y es algo, hay mujeres que no son creyentes, que el marido es creyente y la mujer no, pero el Señor manda al hombre a amarla, se lo merezca o no. Amén. Sea, hermano, obediente o no, el hombre tiene que amarla, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, obedecer aun cuando no es creyente el marido, ¿verdad? La mayoría de las veces, hermano, la iglesia está llena de muchas mujeres que sus maridos no son creyentes. Hermano, va a llegar un punto donde ya serán puras mujeres creyentes, hermano, porque de cada 30 mujeres en una iglesia, hombres son como 10, hermano. Y la mayoría siempre sus maridos son los que no vienen a Cristo, ¿verdad? Conocen las mujeres a Cristo, ¿verdad? Bueno, pues ya cuando ya estaban casados, cuando no estaban en el Señor. Pero aun cuando no es creyente, el marido debe someterse a su esposo. Y vayamos allá a 1 de Pedro 3:1. 1 de Pedro 3:1. Gloria a Dios. Obedecer aun cuando no es creyente el marido. Amén. Aun cuando, hermano, no tenga a Cristo. Dice 1 de Pedro 3:1: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas castas y respetuosas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos
de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham, llamándole, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Dice, llamándole Señor o amo a Abraham, ¿verdad? Y dice que vosotras mujeres venís a ser hijas de Sara, de algún modo. Entonces, hermanos, sean creyentes o no, el Señor nos manda a someternos, ¿verdad? Entonces, había un testimonio, ¿verdad?, de un hombre que, pues no era creyente, era alcohólico, era pues amargado, iracundo. Y bueno, la mujer, hermano, pues decidió separarse de su marido. Esta mujer dice que llegó con su pastor y le dijo: pastor, yo ya no aguanto a mi marido. Nunca quiere venir a la iglesia, me es piedra de tropiezo. Yo ya no quiero nada con él, pastor, yo me voy a divorciar porque él no es creyente y me da vergüenza, que yo solamente soy la que busco y pues él no, y no, siento que me contamina, ¿verdad? Entonces el pastor, ¿verdad?, de aquella iglesia le dice: ok, pero antes quiero que hagas algo por mí y así yo podré darte luz verde para que se divorcie. Porque, hermanos, el divorcio nunca es la primera opción. Siempre hay restauración, perdón, sea lo que sea, hermano. Si Cristo te perdona a ti, hermano, tantas infames, tantas cosas que haces, imagínate, hermano. Yo creo que aún cosas fuertes podemos perdonar también nosotros. Entonces le dijo: sí, te dejo que te divorcies, pero primero haz algo por mí. En esta semana quiero que cambies, quiero que trates a tu esposo como lo dice la palabra del Señor. Aquella mujer, ¿verdad?, pues aceptó el reto que le puso aquel pastor, ¿verdad? Y bueno, en 7 días le dijo a la mujer: no te quiero que vengas a la iglesia, porque era una de esas mujeres, hermano, que no atendía a su marido, se la pasaba todo el tiempo en la iglesia y bueno, hermano, pues desatendía a su marido, ¿verdad? Entonces, esta mujer, hermano, se le dio 7 días, ¿verdad?, hasta que el domingo volviera a ir a la iglesia. Pero el primer día le dijo que hiciera algo. Le dijo: no le vas a contestar, ¿verdad? No lo vas a tratar conforme a se lo merece. Haz lo que dice la palabra del Señor. Sométete a tu marido. Respétalo, ¿verdad? Y bueno, en el día 1 le dijo: tómate la semana y cuando llegue aquel hombre, prepárele la comida cuando llegue del trabajo y el café o la soda, ¿verdad? Tiene la soda que le gusta en su mesa. Ok. Para la mujer fue muy difícil, ¿verdad? Porque enojado, ¿verdad? No se hablaban, no se dirigían la palabra, pero aquella mujer solamente le dejó ahí pues la comida y se fue. Pues el hombre, ¿verdad? Pues ahora sí que, pues, ¿qué le habrá picado, ¿verdad?, a esta mujer que nunca me hace la comida? El día 2 le dijo, ¿verdad?, que hiciera algo más por el hombre. Le dijo: no pelees, no discutas con él. Si aún quiera contender contigo, quiera pelear, quédate callada, no le des lugar al diablo. La palabra nos dice: airaos, pero no pequéis, no des lugar al diablo. Hermano, cuando nosotros le damos lugar al diablo en el enojo, hermano, pues pecamos, ¿verdad? Pero le dijo: no le contestes, quédate callada y después ya tranquila las aguas, ya platican y arreglan las cosas, pero no te pongas a pelear. Pero sin dejar hacerlo primero, ¿verdad? Entonces esta mujer, ¿verdad?, el hombre quejándose, echándole la culpa por las cosas, porque llegó cara a la luz, que por los niños y esto y el otro, y la mujer callada. No habló, no contestó, no contendió, teniendo, hermano, un historial, teniendo la espada para callarlo, se quedó callada. El día 3 le dijo: quítale los zapatos cuando llegue del trabajo, ¿verdad? Lávale los pies, sale de ese pedicure, ¿verdad?, que dicen que le lavan los pies y masajear los pies porque ha de venir muy cansada. La mujer, ¿verdad?, pues no queriéndolo hacer, no es algo que deseara ella, pero lo iba a hacer solamente para callarle la boca al pastor y
y divorciarse. El día 4, limpia la casa para cuando llegue tenga un descanso agradable, que huela rico, que sienta, ¿verdad? Que pueda descansar y sienta un lugar en paz, ¿verdad? Día 5, pregúntale cómo le fue en el trabajo. Pregúntale cómo le fue, qué tal le fue, si tuvo problemas. Y pregúntale, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo está? El día 6 le dijo, hazle un detalle, algo que le guste, un antojo, un postre, déjale una carta, una flor, no sé, lo que a ti te guste darle. Y bueno, pues lo hizo aquella mujer, ¿verdad? Le dejó un detalle en aquella mesa y aquel hombre, pues ahora sí que ¿qué le está pasando a esta mujer? ¿Quién me la cambió? Y el día 7 le dijo, invítalo a la iglesia. Aquel hombre, hermano, accedió porque, hermano, de algún modo lo estaba venciendo como con guante blanco, ¿verdad? Lo estaba venciendo, haciéndole el bien. La palabra nos dice en Santiago, hermano, que no paguéis a nadie mal por mal, sino pagarle, pues, bien por bien, ¿verdad? Vence el mal con el bien. Entonces, el día 7 este hombre accedió por todos los tratos que le hizo esta mujer. Y bueno, aquel hombre borracho, iracundo, hermano, llegó a la iglesia y dice que cuando empezó a platicar con el pastor, este hombre sorprendido, hermano, de la obra que el Señor había hecho en su esposa, aquel hombre se arrepintió y empezó a buscar de Dios, hermano. El que nunca iba a buscar de Dios, en la oveja negra, el borracho, ahora sí que de la familia, este hombre estaba postrado en los pies de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque si el Señor pudo cambiar a esta mujer que es como una gota de agua continua, si el Señor pudo cambiar a esta mujer que es tan iracunda, peleonera, tóxica, si el Señor pudo cambiar a esta mujer que era peleonera, que nunca se callaba, pues también lo puede hacer en mi vida, ¿verdad? Si lo hizo en ella, ese hombre se quedó sorprendido, hermano, de la obra que había hecho en ella. Este hombre dijo, tiene que haber un Dios que hace maravillas, ¿verdad? Tiene que haber un Dios que cambia. Hermano, la palabra dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Este pasaje que acabamos de ver, mujeres, sométanse a sus maridos como a Cristo, ¿verdad? Pero dice, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, sino solamente sean ganados, hermanos, sin palabras por la conducta de sus esposas. Muchas esposas y mujeres quieren dejar a sus maridos porque pues son borrachos, porque pues bueno, no son creyentes. Pero hermanos, lamentablemente siempre dan solamente una versión de la historia. Él es así, él es esto, él es otro. Pero hermanos, la historia que le contaba a ese hombre, hermano, se la pasaba de borracho, se la pasaba con sus amigos porque no quería llegar a la casa a pelear, porque esta mujer cada que llegaba lo mandaba al infierno. Esta mujer cada que llegaba al marido, hermano, pues lo estaba esperando para hacer de su casa un cuadrilátero, para sacarle las uñas. Por eso, ¿verdad? Muchas de las veces el hombre no se convierte. Por eso muchas de las veces no cree en el Señor, hermano, porque por el testimonio de nosotros, pues no ven a Cristo reflejado, no ven que somos luz, no ven que somos sal de la tierra, no ven un cambio en las mujeres, ¿verdad? Y esto aplica pues para todos, hermano, para los que quieren que se conviertan sus familias y hermanos, si no ven algo nuevo en nosotros, pues van a decir, bueno, ¿para qué voy a Cristo, verdad? Si no veo un cambio en Él. Pero, hermanos, Pedro nos da un consejo, ¿verdad? Nos habla, inspirados por el Espíritu Santo, que por la conducta también pueden ser transformados los esposos inconversos. Amén. Esto es para mujeres que están casadas con hombres inconversos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, hermano, cuando piense usted, mujer amada, oyente, que nos ves por las redes sociales, por los que están aquí, ¿verdad? Cuando quiera divorciarse de su marido, primero, ¿verdad? Haga su parte. Primero,
trate de ganarlo obedeciendo la palabra de Dios, siendo mujer casta, que se somete a su marido. Entonces, este marido, ¿verdad?, que les comentaba, pues vio la obra que el Señor hizo en esta mujer y dijo, hay un Dios, tiene que haber un Dios que cambie esta mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas lo van a intentar, hermano? ¿Cuántas van a, antes de querer tomar esta decisión, van a intentar esto? Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver cuál es la conducta que el Señor quiere en aquellas mujeres para que puedan ganar a sus maridos. Amén. Vamos a ver esa conducta. Dice el 1 de Pedro 3:2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora sí, una conducta santa, hermano. Casta, ¿verdad? Una conducta casta en la mujer, hermano, que esté en santidad, que busque al Señor, hermano, que no sea contenciosa, que no sea celosa, que no sea iracunda, hermano, que tenga su corazón limpio delante del Señor y respetuosa. ¿Será que, hermano, esto ahora sí que podrá cambiar al hombre? Amén, hermano, claro que puede. Pero vemos por otro lado lo que no cambia a un hombre y lo que no vale delante del Señor. Para aquellas mujeres, hermano, que les gusta andar pintitas, que les gusta, hermano, andar con mechas, hermano, y andar a la última moda y quieren que, hermano, cambie su marido cuando no les da de comer, cuando no la atiende, cuando no se sujeta, cuando no es respetuosa. Hermano, esto delante del Señor no vale. Esto no cambia. Lo que sí cambia es una conducta casta y respetuosa. Y dice el versículo 3, la contraparte, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amén. Al Señor no le valen los atavíos externos, lindos peinados, collares, joyas, hermano. Ese atavío delante del Señor no le agrada, hermano. No cambia los corazones de los hombres, porque así, hermano, podrá ser la muñeca, podrá ser la más hermosa, pero esto no hace que un hombre cambie, ¿verdad? No hace que miren a Dios, ¿verdad?, a través de tu testimonio, ¿verdad? Solamente por fuera, hermano. Pero dice el 4, lo que sí le importa, lo que sí cambia, sino, hermano, que tu atavío, mujer, sea el del interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Este es el atavío que le agrada al Señor, amén. Un corazón limpio, incorruptible, un corazón que no guarda resentimientos, un corazón que no desea, hermano, el pecado, un corazón, hermano, incorruptible. Dice que viene incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande, de grande estima delante del Señor. Amén. Entonces, es necesario, hermano, es necesario, mujeres, cambiar nuestra conducta. Es necesario someternos. Es necesario cambiar. Entonces, me ha tocado, hermano, ver hombres muy débiles en la fe. Cuando a veces los dos son creyentes, a veces la mujer no es creyente, ¿verdad? Pero la mujer no escucha palabra de Dios, no se quiere someter, no quiere obedecer palabra del Señor, y los hombres, hermano, vienen arrastrando a veces las piernas, vienen caminando al templo, hermano, porque la mujer, pues, en vez de ser ayuda, en vez de empujarlo, ¿verdad?, a seguir con el Señor, a veces es como piedra de tropiezo, ¿verdad? Siempre peleando, siempre no queriendo caminar los dos juntos con el Señor, ¿verdad? Y eso hace, ¿verdad?, que el hombre caiga, que peleen, que caigan en esas peleas, y pues peca uno, hermano, ¿verdad? Cae en la tentación.
caen en el enojo, pero el Señor manda a las mujeres que sean de una conducta casta y respetuosa. La palabra casta en griego viene de la palabra agnos, viene de la palabra agnos y significa pura, libre de contaminación ceremonial, santa, sagrada. Amén. Y bueno, que sea mansa, afable, apacible. Este pasaje, amada hermana, amado oyente, nos enseña que no es la mejor opción dejar al marido primero, amén, sino que primero luchar. Si no te has sometido a tu marido como al Señor, hazlo, pero como para el Señor, hermano, ¿verdad? Porque no lo vas a hacer para agradar al hombre, sino que lo haces como al Señor, porque es palabra y mandato de Dios. Amén. Entonces, la palabra nos dice, hermano, que no se separen, que no es algo agradable delante del Señor que los matrimonios se separen. Primera de Corintios 7:12. Vamos ahí a leerlo, hermano, a ver estos consejos. Había muchas preguntas, hermano, de los corintios a Pablo, y Pablo contestaba por medio de esta carta cómo debían de conducirse las mujeres o los hombres. Porque, hermano, ahora vivimos en un siglo donde los matrimonios, hermano, solamente duran años, meses, que se quieren divorciar porque ya no sienten amor. Hermano, yo digo, si el carro cuando se les acaba la gasolina, ¿a poco lo dejan tirado? No, hermano, le vuelven a echar gasolina y siguen adelante, ¿verdad? En ese carro. Así es en el matrimonio, hermano. Hay a veces que se apaga la flama, ¿verdad? Pero bueno, hermano, se puede trabajar, se puede pasar un tiempo de vacaciones, pueden pasar un tiempo a solas, pueden pasar un tiempo para ellos mismos, salir de la rutina y de algún modo echarle gasolina, ¿verdad? A ese amor. Pero, hermano, ya se separan que porque ya no se sienten acoplados, ya no es su media naranja, ya no sienten nada. Hermanos, a veces cuando venimos a la iglesia, a veces dejamos de sentir al Señor por las cosas de la vida, pero no por eso me voy a ir al mundo, no por eso me voy a ir a pecar, no me voy a ir con Satanás. No, hermano, porque tenemos su palabra. Así tú con tu esposa tuviste un pacto hasta la muerte. El Señor te unió. Él fue el autor principal, aunque firmaron ante un juez ahí, en un lugar de gobierno, ¿verdad? Ante las personas. Pero, hermanos, en lo espiritual, el Señor los unió, los hizo una sola carne, ¿verdad? Miraba una historia de una mujer que se quería separar solamente porque el hombre pues era, ahora sí que incrédulo, ¿verdad? No era creyente del Señor. Pero, hermano, pues era un buen hombre, ¿verdad? Era un hombre que pues proveía para sus hijos, era un hombre, ¿verdad? Que pues de algún modo la respetaba, no le era infiel, que le proveía, que respetaba, ¿verdad? No la golpeaba. Y la quería dejar nomás porque era incrédulo, ¿verdad? No seguía al Señor. Pero, hermanos, el Señor nos llama y nos dice a las mujeres, ¿verdad? No los dejen, ¿verdad? Gánenlos por su conducta. Sin decir nada, ellos van a cambiar. Y dice que las mujeres vienen a ser hijas de Sara, ¿verdad? Cuando le dicen Señor a su esposo. Imagínense llegar a este nivel, ¿verdad? De sometimiento, de decirle hasta Señor a su esposo. ¿Cuántas mujeres le pueden decir Señor a su esposo? ¿Verdad? Muy pocas, hermanos. Muy pocas pueden llegar a decir esto, pero esto lo hace Cristo. Esto lo hace cuando están pegados a la vid, ¿verdad? Al Señor. Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios 7:12. No hay que dejar, hermano, a los maridos. Luchen por ellos, los que no son convertidos al Señor. Dice 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente de vivir con él, no lo abandone. Si tu cónyuge no es creyente, no lo abandones. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bueno, ¿verdad? Aquí das una excepción. Si el incrédulo, ¿verdad?, no quiere estar contigo porque eres creyente, hermano, pues déjala, ¿verdad? Pues tampoco no te vas a dejar de seguir a Cristo y perder tu salvación por irte con el hombre. Dice, si él se quiere separar, pues tampoco no está sujeta a servidumbre. Pero el 16 dice que no lo dejes, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Hermano, hermana, no dejes a tu cónyuge si no es creyente, ¿verdad? Obra, ¿verdad? Trabaja, obedece la palabra del Señor, sométete. Marido, trata a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, y verás que se convierte, ¿verdad? Mujer, sujétate a tu marido como al Señor y verás que si el Señor quiere se convierte, y los dos caminarán de la mano para el Señor, para que su matrimonio sea para honra y gloria. Entonces, no lo dejes. Mujeres, dice, sométanse a sus maridos como al Señor. Pero ¿a qué deben someterse y a qué no? Esto es un punto muy importante que quiero aclarar, hermano. No a todo le debemos decir sí, amén, porque hay cosas, hermano, que pues hay maridos que no son creyentes y llevan a la mujer a pecados, a hacer cosas que son indebidas, y hermano, esto no. ¿A qué debe someterse la mujer como al Señor a su marido? Amén. A decisiones importantes, hermano. A decisiones importantes. La mujer debe someterse a su marido primeramente a seguir al Señor. Amén. Cuando el hombre, ¿verdad?, dice que vamos a la iglesia, la mujer se debe someter, hermano, porque es un mandato, viene, digamos, filtrado por la palabra del Señor. Tienen la autoridad del Señor de ser cabeza, de ser sacerdote de su casa. Y hermanos, hay mujeres que no se quieren someter al esposo como a Cristo, hermano, y no quieren venir a la iglesia, ¿verdad? Pero se deben someter a buscar del Señor, a orar, ¿verdad? A hacer cosas juntos para el Señor, para trabajar para la obra del Señor. Debe someterse, debe ser sumisa para dejar pecados, para dejar malos hábitos. Cuando el hombre diga, no, mira, ya no hay que hacer esto, para eso debe someterse, ¿verdad? Para decisiones importantes económicas debe someterse, hermano. He dicho que pues tampoco no le vas a estar hablando a tu esposo para comprar un chicle, unas sabritas, no, hermano. Pero si supongamos, si un familiar te dice, oye, préstame 20,000 pesos, hermano, estas son decisiones que tienen que ser filtradas, tienen que ser llevadas a la cabeza del hogar y decirle, mira, mi amor, ¿cómo andamos? Mira, está pasando por esta situación, pero mira, no quiero que nuestra familia, ¿verdad? Tú conoces la situación económica, no quiero que nos llevemos ahora sí a endeudarnos después nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Se hace o no se hace? A estas cosas también se debe someter la mujer, estar sumisa en estas decisiones importantes, con respecto a los hijos, hermano, ¿verdad? A veces se pueden tomar decisiones, ¿verdad? A los hijos de que, bueno, se le compra un videojuego, pero si no a ver si consultan con el esposo, hermano. Tal vez el esposo, hermano, sabe que esos videojuegos pues son malos y los van a llevar a la perdición, al vicio. A ver películas, ¿verdad? ¿Qué tipo de películas? Obviamente que no se pueden ver todas, ¿verdad? De terror. Hay un límite para cada edad. Para decisiones, ¿verdad?, con respecto a los hijos. También con decisiones de vestimenta. Muchas personas, ¿verdad? Las mujeres no dejan que se metan con su persona, ¿no? Pues porque yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, hermano, somos una sola carne. Y el Señor nos dice, mujeres, sujétanse a sus maridos como al Señor. Hermano, sabía el hombre, ¿verdad?, que cuando son una sola carne, es su propio cuerpo, hermano. Si la mujer ahora anda exhibiendo su cuerpo, es como si estuvieras exhibiendo tu propio cuerpo, hermano. Amén. La mujer debe estar sujeta y sumisa en cuestiones de la vestimenta, hermano. Amén. Si es puro, si es casto,
Si le agrada, ¿verdad?, al marido que la vestimenta, amén. Hombres, ¿verdad?, que le gusta que sus mujeres, ¿verdad?, enseñen, pero estos maridos, ¿verdad?, pues ya serían incrédulos, ¿verdad? Pero un hombre, ¿verdad?, que sabe la Escritura, sabe que una mujer debe andar con decoro, pudor y modestia. Que refleje, hermano, que refleje, amén, que está con Cristo. Que ahora toda la vida que llevan la viven por fe en Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que ahora tomamos nuestra cruz, hermano, y aunque anden modas, aunque digan anticuada, ahora sí que te digan monja, pero hermano, obedeces la palabra del Señor y te sujetas a tu esposo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hay mujeres que no se someten a sus maridos porque tienen esta idea de que me voy a someter cuando mi marido ponga de su parte. Hermano, no esperes, hermana, que su marido o su mujer pongan de su parte para obedecer palabra del Señor. Porque, hermano, el Señor no esperó que tú pusieras de tu parte para salvarte. Amén. Si esperas a que tu marido cambie, pues, hermano, le estás dando lugar al enemigo y vas a estar postergando lo que es obedecer la palabra de Dios, vas a estar postergando tu santidad, vas a estar postergando tu pecado de no obedecerlo, de no someterte. No esperes, hermano, porque jamás lograremos agradar a Dios si esperamos a la otra persona. Amén. Tú sigue caminando con el Señor. Tú haz tu parte, no porque se lo merezca, no porque, hermano, sea un buen hombre o sea un mal hombre. Tú hazlo porque es palabra de Dios. Porque tú algún día te presentarás ante el Dios que te juzgará con la palabra y te preguntará si lo cumpliste. Amén. ¿A qué debe someterse? Amén. ¿A qué debe de ser someterse la mujer? A honrarlo, hermano. A honrar a tu marido. Cuando hablamos de someterse también es, hermano, ser sumisa. Honrarlo cuando él esté. Respetarlo, no humillarlo en pleno público. Y cuando él no esté, ¿verdad? Eso es someterse, eso es, ahora sí, ser sumisa, hermano. Qué hermano, qué triste, ¿verdad? Que nomás cuando él esté, pero después empiezas a hablar cosas de él, lo dejas en vergüenza. Ah, hermano, acuérdate que es como si fuera a Cristo y esto no le agrada al Señor. Amén. Ya casi termino, hermano. Ya se me fue el tiempo. Entonces, al someterte a tu marido no solamente estás agradando al Señor y estás obedeciendo la palabra del Señor, sino que luchas constantemente con tu soberbia, contra tu orgullo, hermano. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque es lo correcto. Y cada vez que haces esto, hermano, de algún modo estás tomando tu cruz y siguiendo al Señor. Ser sumisa, someterte a tu esposo, hermano, es apoyarlo en decisiones importantes, aun cuando pueda fallar, estar ahí cuando falle y decirle, mi amor, fallamos, pero estoy contigo, ¿verdad? Estoy contigo. Ser sumisa es ayudarlo, someterte a él, es de algún modo dejarle que él tome su papel de cabeza y de sacerdote en su casa. Dale su lugar cuando vayan a tomar una decisión. Mira, yo ya te dije esto, hijo, pero mira, ves y consúltalo con tu padre, ¿verdad? Y hacerlo, ¿verdad? Que también tome su papel como cabeza del hogar, motivarlo a que predique, a que no haga cosas malas, amén. Ser sumisa, hermano, también es reprenderlo, amén, cuando está mal. No es que tengas que estar siempre callada, sin voz, sin voto, sino también, hermano, que tome bien su lugar como cabeza del hogar, amén. Y, hermano, que lo desarrolle, ayudarle a desarrollarse en su papel. Ser sumisa, hermano, también y someterse también es ayudarlo a ser mejor creyente, ayudarlo a ser mejor pastor de la casa. Entonces, hermana, te animo a que des el primer paso. Por tu conducta, por tu testimonio, puedes salvar a tu marido. ¿Cuánto puede tardar?
no lo sé, años tal vez, meses, semanas, pero hermano, tendrás ahora sí, cuando te presentes delante del Señor, tendrás la dicha de decir: Señor, cumplí tu palabra, ¿verdad? Tomé mi cruz. Y hermano, ¿cómo no sabes que puedes ganar a tu marido y vivir una vida bendecida de la mano del Señor? Entonces vamos a la otra parte. ¿A qué no debes someterte? Mujeres, ¿a qué no deben someterse? Dice, ponía aquí unos puntos. No te debes de someter cuando el marido, que no es creyente, te diga: ya no busques de Dios, ya no ores, ya no vayas a la iglesia. Amén. Esto, hermano, no te debes de someter. Cuando te diga: vamos a tomar alcohol, vamos a drogarnos, vamos a hacer, hermano, ahorita anda una tendencia de lugares donde intercambian parejas, se le llama como swinger, algo así, investigaba, donde hacen fiestas, son clubs donde intercambian, hermano. Usted puede decir: no, pero aquí en México no se ve ni se hace eso, hermano. El enemigo anda suelto, y créame que sí pasa, aún hasta en creyentes, estas cosas. Cuando el marido dice: vamos a hacer actos indecorosos, ver pornografía, hacer actos que no agradan al Señor, que te hagan pecar, todo lo que te haga apartarte del Señor, no te sometas a eso, ¿verdad? Porque la palabra dice, hermano, en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Sí, hermano, y esto aplica en todo. Si la autoridad te hace hacer algo, hermano, malo, pecar, pues hermano, ahí sí no accedas, ¿verdad? Ahí sí no te sometes a tu patrón, ahí sí no te sometas a tu marido. Hermanos, ¿a qué nomás debe someterse la mujer? ¿A qué cosas no? A ir a fiestas, hermano, como les decía, hacer actos decorosos. La palabra dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. La sabia, hermano, no accederá a esto, no se someterá a cosas que lo hagan apartarse de Dios. Y hermano, algo que he visto, ¿verdad? A veces cuando se invierten los papeles, el hombre quiere buscar de Dios, el hombre le dice: vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a la campaña, vamos a eso, y la mujer nunca quiere. Pero hermano, a veces la mujer, cuando son cosas malas, ahí sí, hermano, ahí sí se somete a lo malo, ahí sí para hacer el mal, ahí sí no pide permiso, ahí sí para hacer el mal, ahí sí se entrega por completo para revolcarse en el pecado, para ser infiel, hermano, para todo lo malo, ahí sí no se somete, hermano. Ahí sí, hermano, ahora sí que es fácil. Pero para las cosas del Señor, ahí sí, cuando el hombre, ¿verdad?, a veces dice: no vayas a la iglesia, ahí sí hacen caso, ¿verdad? Ahí sí, para lo bueno no hacen caso, ¿verdad? Y para lo malo sí hacen caso. Ahí sí son obedientes, ¿verdad? Ahí sí van a las fiestas, ahí sí se embriagan, ahí sí hacen cosas que no deberían de hacer. Pero hermano, el Señor está llamando hoy a la mujer a que no se someta, ¿verdad?, a cosas que hagan que se separen del Señor, que pequen contra el Señor, ¿verdad? Hermana, no significa ser sumisa y someterse a que apagues tu cerebro y que todo lo que Él diga sea así, y que todo lo que Él diga, pues tú no tienes voz ni voto. Tampoco no es así, hermano. Tampoco no es así que estés callada en un rincón y que tú no tengas voz ni voto ni en tu familia, ni en las cosas del Señor. Tampoco no es así, hermano. Ser sumisa, hermano, significa ser la ayuda idónea. Amén. Ser la ayuda idónea en todo. Vamos a esperar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ser sumisa, amada hermana,
no significa que no debas de aconsejar ni hablar, no. La ayuda idónea, hermano, siempre debe estar ahí. Cuando el marido ya se está yendo por un lado, ya está dejando de orar, ya está empezando a pecar, está empezando a cometer malos hábitos, pecados, ahí la mujer debe estar ahí como idónea, hermano. Amén. Ahí diciéndole, esposo mío, mira, te amo, tú eres la cabeza, pero te estás yendo para la cola. Tú ya no estás haciendo cabeza, tú estás haciendo cola, te estás ahora haciendo cabeza, pero digamos que del enemigo, ¿verdad? Ahora estás guiándonos a la perdición, al pecado, a que la familia se pierda, y ahí debe estar la ayuda idónea, hermano. Siempre haciendo que el marido tome su lugar y guíe a la familia a la salvación. Entonces, hermano, otra cosa, hermana, ser sumisa no es ser esclava de un maltratador, de alguien que te degrada, de alguien que te golpea. Ser sumisa y someterse no es dejarte a que trapee el piso contigo. No, hermano. Ya si te están golpeando, llama mejor a las autoridades, ¿verdad? Porque eso ya está tu vida en peligro. Pero eso no es ser sumisa, y eso no es ser someterse a tu esposo como a Cristo, hermano. Ya si está pasando eso, pues mejor, hermano, pues salva tu vida. Amén. Entonces, no te sometas, hermano, amada hermana, a cosas que hagan que peques, ¿verdad? Entonces dice ahí en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el Señor, ¿verdad?, es el mayor ejemplo. Así como el Señor es la cabeza de la iglesia y el cuerpo, amén, es la iglesia. Pero la iglesia está llamada a someterse, a sujetarse a Cristo. Amén. Él es nuestro Salvador. Él es el que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, Él es la cabeza, hermano, de esta tierra, del universo, de todos nosotros. Y por eso nosotros nos sometemos a Cristo. Él es, de algún modo, el ejemplo. Se usa esta comparación de Cristo y la iglesia para que la mujer entienda cómo se debe de someter a su esposo. ¿Amén? Vamos ahí a Efesios 1:20. Y con esto concluyo. Amén. Dice Efesios 1:20. Vamos a ver cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es nuestra cabeza, hermano. ¿Por qué? Porque se entregó hasta lo sumo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hermano. No solamente de los siglos pasados, sino sobre los siglos venideros. El Señor es la cabeza de la iglesia. Y así mismo Pablo nos enseña, hermano, que la mujer debe estar sujeta a su marido. Amén. Porque así lo estipula el Señor, así lo dice su palabra, se lo merezca o no se lo merezca, hermano, hermana, sométete a tu marido y verás, amada hermana, que el Señor puede hacer la obra en tu esposo que es inconverso. Amén. Atavíate, pero no de cosas externas, con oro, con peinados ostentosos, sino atavíate con un corazón, hermana, limpio. Atavíate con un corazón santo delante del Señor, casto, puro. Y eso, hermano, eso tiene poder delante del Señor y para testimonio, para salvar a tu marido. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar por esta palabra. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces,
Entonces, es un texto, hermano, muy debatido, pero hermano, yo creo que el Señor nos ha hablado hoy en su palabra, amén. Nos ha dejado claro, ¿verdad?, qué cosas debemos someternos, a qué cosas sí y qué cosas no, hermano. Y esto trae bendición, amén, para que sean salvados. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú tienes un orden establecido en el matrimonio, Señor.